porque nos permiten ingresar a la intimidad de su hogar en esta noche que nos vamos a iniciar con nuestra meditación. El título se relaciona con el amor a Jesús. Un día hablé con Jesús. Un día temprano de la mañana me levanté para observar la salida del sol. Es asombroso. La belleza de la creación de Dios va mucho más allá de cualquier descripción. Mientras observaba el paisaje, alababa a Dios por su bella obra y allí, sentado, sentí la presencia del Señor. Entonces, Él me preguntó, ¿me amas? Yo contesté, por supuesto, Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador. Entonces me preguntó, si estuvieras físicamente incapacitado, ¿aún me amarías? Me quedé perplejo. Bajé la mirada, me quedé unos minutos en silencio y contesté, sería difícil, Señor, pero sí, aún te amaría. Entonces el Señor dijo, si estuvieras ciego, ¿amarías mi creación? ¿Cómo podría amar algo sin poder verlo? Y entonces pensé en las personas ciegas que aman a Dios, que aman su creación. Así contesté, es difícil pensarlo, pero aún te amaría. Entonces el Señor me preguntó nuevamente, si fueras sordo, ¿oirías mi palabra? ¿Cómo podría oír algo siendo sordo? Entonces comprendí, escuchar la palabra de Dios no es solamente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Contesté, sería difícil, pero aún oiría tu palabra. El Señor entonces preguntó, si estuvieses mudo, ¿alabarías mi nombre? Pero ¿cómo puedo alabar sin voz? Entonces pensé que Dios desea que les cantemos desde nuestro corazón y que de todas maneras alabar es más que cantar. Entonces contesté, aunque estuviera mudo, alabaría tu palabra. Y el Señor preguntó, ¿en realidad me amas? Con valor y profunda convicción le contesté, sí, Señor, te amo porque tú eres el Dios único y verdadero. Pensé que había contestado correctamente, pero Dios preguntó, entonces, ¿por qué pecas? Contesté, porque soy un ser humano y no soy perfecto. ¿Y por qué cuando las cosas te van bien te apartas tan lejos de mí? ¿Por qué solo en tiempos de angustia oras sinceramente? No hubo respuesta, solo lágrimas. El Señor continuó, ¿por qué solamente cantas en la iglesia? ¿Por qué me buscas solo en tiempos de necesidad? ¿Por qué pides cosas tan egoístas? ¿Por qué pides sin tener fe? Las lágrimas continuaron rodando sobre mis mejillas. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no compartes las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempos difíciles lloras con otros cuando yo te ofrezco mi hombro para que lo hagas? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir
en mi nombre? Intenté contestar, pero no hubo respuesta que dar. Eres bendecido con la vida. No te hice para que desperdiciaras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Esta meditación, de igual manera la que compartí la semana pasada, pues son meditaciones profundas. Como conclusión, que esta Cuaresma nos sirva para meditar y que no le demos la espalda a nuestro Dios, como dice esta reflexión. Y bien lo apuntaba hace 8 días. No lo busquemos cuando hay necesidad. No lo busquemos cuando hay dolor, porque Dios está siempre con nosotros. Démosle gracias cada día. Platiquemos con Él, porque eso es importante. Él es nuestro Padre. Él nos oye, Él nos escucha, Él nos ama. VIP Traducciones de Guatemala necesita traducir documentos personales, académicos o comerciales. En VIP Traducciones Guatemala le ofrecemos traducciones legales y libres con la calidad y precisión que merece. Escríbanos a bitraducciones.guatemala@gmail.com. Contáctenos por el WhatsApp 3092 8248, porque lo que es importante para usted también lo es para nosotros. Farmacia Proami nos preocupamos por su salud. Contamos con una amplia variedad de medicamentos y productos éticos, y si no los tenemos, los conseguimos. Visítenos en la 32 Avenida A2823 Zona 5, Colonia Santa Ana. PAPSEP Guatemala, siempre al cuidado de su salud. PAPSEP Guatemala le ofrece servicio de ambulancia las 24 horas del día. Prevención en eventos y procesiones, traslados de ambulancia desde 300 quetzales en la ciudad. Llámenos al 59 56 86 24. Será un gusto poderle servir. Librería y curiosidades Rosita, todo en un solo lugar. Aquí encontrará útiles escolares y de oficina, impresiones, fotocopias y productos personalizados como playeras y tazas. Encuéntrenos en la 8ª Avenida 340 y 11 Avenida 783, ambas en la zona 19, La Florida. WhatsApp 5816-7350. Librería y curiosidades Rosita, variedad y calidad para ustedes. Bufete Jurídico Linares. ¿Tiene problemas legales? En Bufete Jurídico Linares estamos listos para asesorarle. Contáctenos al correo eolinaresvalencia2002@gmail.com o bien al WhatsApp 54 13 43 65. Vamos a ir a nuestra pausa musical. Hoy escucharemos una bellísima marcha, A los pies del Maestro.
Y las fechas son muy importantes. Hoy 10 de marzo. Ya vamos a compartir con todos ustedes cuál es la celebración de este 10 de marzo. Previo a ello, pues me acompañan dos personas que aprecio mucho y que indiscutiblemente los conocí adolescentes, hoy ya en estudios universitarios. Me refiero a Ángel Román y a Miguel Román, dos hermanos que, como vuelvo a repetirles, conviví con ellos desde muy jovencitos y ahora pues me da un gusto poder compartir con ellos esta noche, ya, como vuelvo a repetir, a nivel universitario. Bienvenidos Ángel y Miguel al programa Siervos del Cristo Yacente de la parroquia de Santa Ana. Antes que nada, pues Ángel, buenas noches. Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Estamos, como les decía, con Ángel Román, ya prácticamente cerrando su carrera de historiador. Y eso pues es muy satisfactorio que un joven pues ya esté prácticamente cerrando su carrera a nivel universitario. Ángel, ¿qué podemos platicar de 10 de marzo de hace 62 años? Claro que sí, muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches para las personas que también ya gustosamente nos están acompañando en este programa especial, un programa ya clásico de la Cuaresma y la Semana Santa guatemalteca, como lo es Siervos del Cristo Yacente, de la parroquia de Santa Ana, allá en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Bueno, la fecha en sí, pues, convoca precisamente ese reflejo, o más bien esa efeméride que se vivieron hace 62 años allá en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, especialmente en el barrio de Santa Ana. Recordemos que en 1958 llegan dos personajes clave a esta capellanía, como era conocido principalmente en esos años la iglesia de Santa Ana. Llega don Arturo Escalante y don Enrique Quiroga, que habían sido promotores esenciales para poder mandar a esculpir una imagen de un Cristo yacente, un Señor sepultado, y que este trabajo se le fue asignado al célebre escultor de la época, don Juan Francisco Ruiz, quien él era un habitante, un escultor muy reconocido en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, y pues tenía su taller muy cercano a la Alameda Santa Lucía. Entonces, pues estas dos personas, don Arturo y don Enrique, llegan precisamente al taller de don Juan y pues le piden, ¿verdad?, respetuosamente, que se le pueda hacer una imagen para la capellanía de Santa Ana en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Cabe resaltar que, pues, como dato interesante, el escultor don Juan Francisco Ruiz pues solo se dedicaba a hacer imágenes en pequeñas escalas. ¿Qué quiere decir esto? Que él solo se dedicaba a hacer, por ejemplo, imágenes de pastorcitos para los nacimientos, algunas otras imágenes de 3/4 de vara y algunas otras representaciones. Incluso pues también hay algunos registros de su labor como altarero en algunos de los templos de la antigua Guatemala. Entonces, para él fue un reto y una labor bien titánica el hacer una imagen de un Señor sepultado, que cabe recalcar también que tiene más bien las características y físicas, la imagen del Señor sepultado, muy ajustadas o muy similares al Señor sepultado de Santo Domingo y al Señor sepultado del Calvario. Es una cosa increíblemente novedosa para aquel entonces, y que también resalta mucho a la hora que nosotros vemos el cortejo provisional del Sábado Santo allá en el barrio Santa Ana. Así que pues la labor pues se dejó para ese personaje clave en la historia de Santa Ana, y pues se tiene ya registros que para el 17 de marzo de 1963 pues se entrega ya la imagen concluida del Señor sepultado. Es una cosa que realmente a nosotros nos sorprende, porque cuando entregan la imagen a estos dos personajes, tanto don Arturo como don Enrique, pues se hace primero una celebración, una misa, ¿verdad?, por acción de gracias en la iglesia de Santa Lucía, y posteriormente se hace una caravana con destino a la iglesia de Urrita, una iglesia que también pues es muy significativa aquí en la ciudad de Guatemala. Y pues desde ese punto de la iglesia de Nuestra Señora de la Sangüesa o la Urrita, la procesión se encamina justamente para llegar a la zona 5, todo este barrio de San Pedrito, el barrio de Santa Ana, y pues las personas, los vecinos, pues reciben muy
alegremente esta imagen y pues ya se sienten también con ese compromiso de resguardar una imagen que conmemora precisamente o que tiene esa característica de representar un misterio o un pasaje de la pasión de Jesús. Así que pues hoy tenemos una celebración que nos convoca a todos, no solo a los vecinos del barrio de Santa Ana, sino también a toda la feligresía católica por tener esa imagen que ha sido ícono y ha sido un vehículo transmisor de nuestras ideas, del Evangelio, y por supuesto ha sido un imán para cada uno de los feligreses para poder seguirle venerando, para poder seguirle elevando sus plegarias y para seguir rindiéndole esa devoción que ha estado acrecentándose cada vez más año con año en la ciudad de Guatemala. Interesante tu relato, Ángel, y sí, de verdad, pues todos esos acontecimientos sucedieron hace 62 años. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Enrique Quiroa y se sabía toda la historia. Siempre me detenía y me contaba más de alguna anécdota, más de algún aspecto relevante a lo largo de que él estuvo al frente de la Hermandad del Cristo Yacente. Cuéntanos, Ángel, ya que pues, nos iniciamos con este tema sumamente importante para cerrar y concluir, y luego pues ya estaremos platicando por acá los tres, un diálogo muy ameno que vamos a tener. Ángel, ¿cómo te llama la atención estudiar para historiador? Bueno, yo creo que aquí pues, es una pregunta bien difícil, ¿verdad? Y pareciera muy simplificada, pero pues yo quisiera tal vez hacer como ese ejercicio, ¿verdad? De traer a colación una especie de álbum fotográfico, ¿verdad? Donde nosotros sacamos todas las fotografías, las colocamos en un tapete y pues empezamos a escudriñar cualquiera de esas capturas, ¿verdad? Con relación a esa pregunta que usted me hace, licenciado, pues yo creo que mi primer interés en acercarme a la historia nace a partir de mis señores padres, ¿verdad? Miguel Ángel Román Girón, pues que en paz descanse, pero que él en los primeros años me fue inyectando ese interés por conocer la historia. Recuerdo que en mi temprana edad, pues él leía mucho los periódicos, pues, y él siempre recortaba esas notitas de historia. Me decía, mira, esto te va a servir, léelo o pegarlo en algún cuadernito que te sirva. Y de la mano de eso, pues también recordar que mi señora madre, Alma Contreras, a quien le mando un caluroso saludo, ¿verdad? Ella pues trabajó por mucho tiempo en el Museo Nacional de Historia y fue encargada de las exposiciones, del protocolo de este lugar, y pues de alguna manera recuerdo yo que cuando terminaban las actividades pues ella se tomaba unos minutos para hacerme un recorrido bien completo en las instalaciones del museo, y pues ella me iba comentando sobre la vida de los personajes, la trascendencia también de cada uno de los objetos históricos que se resguardan en el museo y el papel que tenían cada una de esos objetos, ¿verdad? Yo creo que ahí me fue inyectando cada vez más el interés por ir conociendo esta parte de la historia. Yo siempre le he dicho a mis amigos y a cualquier persona con la que yo me he topado, ¿verdad? La historia es la madre de todas las ciencias, y yo creo que desde ahí empezó también esa semilla, ¿verdad? A germinarse y a tener como que un poco más de trasfondo, ¿verdad? Y pues más allá de eso, pues recuerdo que también en el colegio, en la escuela, pues una de mis clases que más me gustaban y me apasionaban muchísimo eran las ciencias sociales, ¿verdad? Era una clase que de verdad yo me sentía muy dinámico con ello, y pues después llega la etapa de la universidad, donde pues ahí ya fue un reto verdaderamente abismal, pero también muy impresionante al saber la cantidad de información, las teorías y todo que hay que dominar, y pues eso pues hasta la fecha ha venido acrecentando más los conocimientos y sobre todo mi interés, porque yo siempre he dicho, ¿verdad? El ser humano, el individuo conoce siempre algo nuevo todos los días, y yo creo que pues por ahí podría decir yo que inicio esta aventura, ¿verdad? De quererme incorporar o poderme integrar a esta rama como lo es la historia. Excelente. ¿Y cuánto nos falta ya para culminar la carrera, Ángel? Bueno, pues ahorita ya tengo el pensum cerrado de la licenciatura, y pues ya estamos ahí trabajando en la planificación de la tesis, y pues esperemos que con base a toda esa recopilación de datos, la información y pues todo lo demás, pues ya tengamos ahí una aprobación completa de parte de la universidad, y pues ya veremos también qué es lo que procede posteriormente. Para concluir esta primera parte, ¿cuál será el tema a desarrollar
para concluir ahí ya tu tesis? He tratado de investigar muchísimo el papel de las ermitas que estaban en la ciudad de Santiago de Guatemala en la época colonial, pero mi interés ha estado bien centrado en lo que fue la ermita de los Dolores del Cerro del Manchén, que pues hemos visto, al menos yo he podido encontrar alguna documentación en donde se ha visto la importancia no solo social, devocional, sino también política que imperaba en los alrededores de esa ermita. También escudriñar un poquito acerca de la vida social que imperaba en esa región y cómo estas devociones, por ejemplo, la que se tenía a la Santísima Virgen de Dolores del Manchén, pues tenía también mucho que ver con el poder político de la época y también pues algunos otros factores que ya vamos a ir viendo cómo se van consolidando conforme se va recopilando información y que no queden pues ahí algunos cabos sueltos a la hora de presentar ese trabajo académico. Pues desde ya éxitos. Muchas gracias. Y esperamos que pronto pues ya tengamos un nuevo licenciado historiador. Gracias. Yo siempre he dicho que la historia no es para contarla, sino que para aprender de ella. Ese es mi punto de vista. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. Nuevamente con ustedes, ahora sí, vamos a platicar con Miguel Román, un joven que también está ya cursando sus estudios a nivel académico. Sin embargo, pues una pregunta, porque los jóvenes que están inmersos dentro de lo que es toda esta actividad, no solamente de la Cuaresma, sino Semana Santa, sino que a lo largo de un año, me gusta mucho, me gusta ver a los jóvenes acercarse a Dios. Miguel, buenas noches. ¿Cómo nace ese amor, ese interés, Miguel, por ser cucurucho, por estar dentro de toda esta actividad que se desarrolla a lo largo de la Cuaresma y Semana Santa en nuestro país? Muchas gracias, licenciado, y muy buena noche a usted, a Ángel y a todo el público que hoy nos está sintonizando. Pues esta relación más cercana con Jesús y la Santísima Virgen nace con la devoción que nuestros abuelos nos inculcan, tanto a Ángel como a mi persona, y sobre todo nuestros padres que desde muy pequeños nos llevaban a los cortejos procesionales. Quiere decir, desde el cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria, la procesión infantil, ahí fueron nuestros primeros pasos dentro de un cortejo procesional. Esta devoción nace muy fervientemente debido a que mi abuelo perteneció al escuadrón de romanos del santuario arquidiocesano del Señor San José, en el cual pues por mucho tiempo él fue jefe del escuadrón de romanos, y desde ese momento pues nos contaba las historias de cómo se vivía un domingo de Ramos, aquella anécdota cuando la anda de Jesús se partió a la mitad y los romanos tuvieron que ayudar para poder arreglar esa anda, o cuando se quemó la anda en 1992. Ahí nace esa devoción, y por supuesto nuestros padres nos iban comentando cómo era o cómo es vivir una Cuaresma y Semana Santa. Hoy en día vemos que todo ha cambiado. Antes se vivía de una manera distinta, pero hoy nosotros los jóvenes pues ya lo vivimos distintos, y bueno, hoy en día pues ya gracias a Dios estamos viviendo una Cuaresma y Semana Santa más, y le pedimos a Dios que esta fe que tenemos siga creciendo día a día. Por supuesto. Me dice Miguel que su primer procesión fue la infantil de Candelaria. ¿La misma procesión infantil de Candelaria fue para Ángel?
Sí, licenciado, pues en la procesión de Candelaria yo tuve algunos años de participación llevando nombres a la réplica de Jesús de Candelaria, pero quizás ahí Miguel se recordará un poquito de los percances que teníamos, al menos yo cuando tenía mis turnos en Candelaria, que varios años no los pude cargar porque se nos pasaba, ¿verdad? Porque recuerdo que mi mamá tenía un Nissan y pues nos costaba muchísimo encontrar el parqueo, y entre lo que encontramos parqueo, pues mi mamá me recuerdo que decía, vas a perder el turno, mijo, y que no sé qué, y bueno, y entre todas esas carreras, pues me recuerdo que me incorporaba en otro turno, no era el que yo tenía. Y pues así fui más o menos pues desarrollando mi trayectoria también en los cortejos profesionales infantiles, pero también recuerdo mi participación en el Templo de la Recolección con los pasitos tradicionales que salían cada cuarto domingo de Cuaresma en la procesión infantil, y pues ahí también tuve una interacción muy amena en esos cortejos. Y también en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, donde también tuve algunos años con mi hermano de poder llevar en hombros a las imágenes de esta iglesia, ¿verdad? Entonces creo que para tener un poco más claro, creo que sería la Candelaria, la Recolección y la Catedral, donde tuve esa participación en mis primeros años de vida. Jesús de la Demanda, ¿no? No, la demanda no tuvimos participación. No. Mencionabas algo importante, Ángel, de los pasitos de la Recolección. Yo cargué ese homo. Ese homo, sí. Ese homo. Claro. Me recuerdo, tengo muy presente. Y fíjense que Miguel hacía mención de algo muy importante, de los acontecimientos que en el año de 1992 se suscitaron en el cortejo del Domingo de Ramos. En aquel entonces, pues su servidor ya hacía transmisiones para una emisora, pues puedo mencionar su nombre porque ya no existe, la Super Radio. Y crean ustedes, era un dilema hacer una transmisión. Era un dilema porque no existía la tecnología de ahora. Imagínense que había que solicitar en aquel entonces a Guatel o a Telgua una línea física y a ver dónde se la colocaban a uno y ahí instalar un amplificador y poder iniciar la transmisión. O bien, otro de los aspectos, y así en Santa Ana principiamos a transmitir el cortejo procesional tocando puertas. Y le decíamos a las personas, miren, no nos presta su teléfono para poder transmitir, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, esa vez de lo que mencionabas, Miguel, muy importante, a la altura de la Quinta Avenida, ahí fue el acontecimiento, cuando yo iba todavía dentro del cortejo, y fue aquello tremendo que se vivió, y yo quería transmitirlo, y lo único que se me ocurrió fue desde un teléfono público hacer una transmisión, ¿verdad? Son cosas muy importantes. También hubo un año de los 80, no preciso bien el año, que fue una tormenta tremenda, un Domingo de Ramos. Creo que fue en el 87. Sí, más o menos, yo creo que fue en el 87, ¿verdad? Fue tremendo, era un diluvio. Y entonces son todos esos acontecimientos que se viven, porque realmente, como bien lo platicamos, y Ángel no me dejará mentir, habrá visto algo de esto. Los cortejos profesionales pues eran las andas con pocos brazos, pocos devotos, los horarios de salida eran diferentes, el cuerpo de filarmónicos también, de igual manera que todo esto ha ido cambiando, ¿verdad? ¿Qué se recuerdan ustedes, algo que les han contado por ahí, Ángel? Bueno, con respecto a esto bueno, esto ya es parte de la historia de las procesiones en Guatemala. Creo que nosotros, esta generación debería de reconocer también el trabajo de hombres y mujeres que han venido haciendo el papel de cada una de esas manifestaciones de piedad popular. Y yo creo que algo que nos comentaban muchísimo, al menos nuestros abuelos, y Miguel no nos dejará mentir, es como, por ejemplo, las personas de aquella época, por ejemplo en los años 40, 50, 60, pues iban en filas con sus rosarios, con las velas, rezando. Era un silencio absoluto, un silencio muy admirable para esa época, cosa que ahorita pues en la actualidad es muy distinto, ¿verdad? Pero se tenía presencia de este tipo de ritos. También en las cocinas, ¿verdad? Que las cocinas creo que es una de las cosas que más me gusta a mí hablar en el tema de la Semana Santa, porque las abuelitas, e incluso pues mamá, que tiene mucho las recetas de mi abuelita, pues recuperaba estos platillos de los plátanos en gloria, el mole, las torrejas, ¿verdad? Que ahí mamá dice, el bacalao, el bacalao, ¿verdad? Garbanzo también. El garbanzo en miel, las frutas en almíbar, todo esto, ¿verdad? Que realmente pues era
una variedad muy especial. Y pues yo a veces le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué vas a hacer el Jueves Santo? Ay, que voy a hacer esto, que no hay pescado, que no sé qué. Y pues yo decía, bastantes comidas. Cosa que ahora por también el alto grado de consumo, pues de alguna forma se han ido como perdiendo estos platillos, ¿verdad? Pero lo que ahí sí que incentivar a cada una de las personas que ven este programa y también a todas las familias guatemaltecas que podamos recuperar estos platos, ¿verdad? Recuperar esta parte de la gastronomía guatemalteca de esa época de la Cuaresma y la Semana Santa, porque al final de cuentas es parte de nuestra identidad, es parte de ese patrimonio que tenemos. Y otra cosa interesante, ¿verdad? Cuando decimos patrimonio, ahora tenemos que tener ese alto grado de compromiso porque nuestra Semana Santa es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, estamos a la vista de todo el mundo y pues cualquier extranjero que vea, pues pregunta, ay, mire, ¿y qué es lo que comen para el Viernes Santo? Mire, ¿qué comen para Jueves Santo? Y si uno no sabe, ya es un problema, ¿verdad? Porque por eso hay que tener ese compromiso de conservar y de tener bien fresca esa información, ¿verdad? Y pues creo que tal vez con ese tema de la gastronomía podríamos pasar también al tema de la amplitud de las andas, los adornos que de alguna forma pues ahora son más elaborados, tienen un exceso también considerable. Pues ayer pues vimos el adorno del Calvario, un adorno muy interesante por ese discurso histórico que nos estaba mostrando, tener al frente a la patrona, a Nuestra Señora de los Remedios, después a Jesús de la Justicia y finalmente el templete con esa cúpula del Calvario, que yo creo que es una cosa bien interesante que nos dejó ahí el adorno del Calvario, ¿verdad? Y yo creo que son cosas que quizás en otros años no veíamos, porque las procesiones, como usted lo decía, licenciado, pues las andas eran más reducidas, los adornos pues se limitaban a llevar solo flores o algunos angelitos, las nubes, entonces eso, ¿verdad? Pero pues ha habido un cambio, una transformación abismal, podríamos decir, en los últimos 25 años, pero que pues a la fecha pues nosotros tendríamos que reconocer siempre, como lo digo, el papel de los primeros personajes, que tanto hombres como mujeres, que hicieron que también se fueran preservando estos elementos y que han dado un punto focal a lo que hoy vemos en cada una de esas manifestaciones de piedad para la Cuaresma y la Semana Santa. Sí, imagínate, Miguel, que con relación a lo que nos platicaba Ángel, no existían las plantas de ahora, ¿verdad? Que generan la energía, sino que era con acumuladores o baterías de carro y las colocaban abajo del anda, entonces el peso era elevado, ¿verdad? Muy fuerte, pues, sin embargo ahora toda esta tecnología. Fíjate, Miguel, que también ahora que escuchaba el relato de Ángel me venía a la mente algo muy importante del Viernes Santo. El Viernes Santo era un día de luto. Me recuerdo que las personas mayores de negro. De negro. Había un silencio en la calle tremendo. Y a las 3 de la tarde nos decían, bueno, jóvenes o niños, vénganse para acá, no jugar, no hacer nada. Es la hora de que Jesús muere y vamos a hacer oración. Es muy cierto, licenciado. Y también yo recuerdo que mi abuelita nos decía, Jueves Santo, Viernes Santo, no es de andar corriendo, no es de andar gritando, no es de enojarse, porque hay que guardar el silencio porque el maestro ha muerto. Y recuerdo que ya nos decía, en cualquier lugar que te encontres, pero a las 3 en punto de la tarde tenés que rezar el credo. Y es algo que yo lo recuerdo muy bien, porque siempre que llegaban las 3 de la tarde un día Viernes Santo, nosotros nos arrodillábamos donde estuviéramos. En cualquier cortejo, si ya estábamos presentes en algún cortejo procesional, nos arrodillábamos y hacíamos la oración del credo, respetando ese silencio del maestro que ha fallecido. Y por supuesto, pues hoy en día ya se ha perdido mucho eso, ya el silencio de las filas pues ya no existe, ya muchos van hablando por teléfono. Y vamos a poner un ejemplo, tal vez a algún hermano le decimos, por favor guarde el teléfono, hay que guardar silencio, se molestan. Lamentablemente pues tenemos que comprender que vamos dentro de un cortejo procesional, el tiempo de hablar con los compañeros pues será en otro momento. El momento riguroso de acompañar y guardar silencio y estar en oración con Jesús, es ese momento del cortejo. Por eso es un cortejo, para guardar el silencio correspondiente y pues por supuesto caminar al lado de Jesús y de nuestra Madre Santísima. Por supuesto, y sí es verdaderamente problemático esto. Otro asunto son yo sé que tienen necesidad de satisfacer sus necesidades, los vendedores, ¿verdad? Porque ahora es una cantidad tremenda. Yo recuerdo antes los vendedores iban atrás de la procesión, unos cuantos, o sea, atrás de los maestros filarmónicos, pues, ¿verdad? Unos cuantos iban por ahí. Hoy, pues, es una cantidad tremenda. Y todo esto, pues, ha hecho que
va uno con fe o quiere estar con fe y no se puede, ¿verdad? No se puede por esto que se ha ido perdiendo. Pero sin embargo, nosotros seguimos siendo devotos. ¿Cuándo lleva en hombros a Jesús Nazareno por primera vez, Miguel? La primera vez que llevé en hombros a Jesús Nazareno de los Milagros, fue el primer Nazareno que yo llevé en hombros, fue en el año 2011. En el año 2011 fue la primera vez que yo lo llevé en hombros, un domingo de Ramos, que se me dio la oportunidad. Y yo recuerdo que batallaba mucho con mi mamá porque le decía, yo ya no quiero cargar en las infantiles, yo ya quiero cargar a Jesús. Y siempre que llegaba a una iglesia, no das el alto, hasta que me metí en un turno y logré cargar a Jesús de los Milagros. Mi primera experiencia fue en el año 2011 y recuerdo muy bien el turno, fue el turno 41, a la altura del Parque Colón. Y fue algo bastante maravilloso poderlo llevar en hombros. El nazareno de mis abuelos, el nazareno de mis padres y mi nazareno también, que hoy por hoy pues ya llevo 10 años de servirle y le pido que sean muchos más años y pues este sería el año número 15 de llevarlo en hombros. 15 años. Y el licenciado Ángel, ¿cuándo? De igual manera, sí, con bueno, Jesús de los Milagros. Con Jesús de los Milagros, pues yo empecé a llevarlo en hombros en el año 2013. Precisamente en el año 2013 se estaban llevando los 20 años de consagración de Jesús de los Milagros. Él lucía una túnica rojo cardenal esplendorosa y recuerdo que mi turno fue a la altura de la Avenida de los Árboles, a eso de las 9 de la mañana. Pero lo curioso de todo, y creo que mi mamá ahí que está viendo el programa se recordará que en esa oportunidad cuando ya venía cerca el anda, pues yo todavía me estaba poniendo los guantes, pero me temblaban muchísimo las manos porque miraba muy inmensa, muy imponente el anda. Pero pues son una de las cosas que a mí me quedó muy marcado y claro, ¿verdad? Llevar en hombro ya por primera vez a Jesús de los Milagros fue un hecho importante. Yo también quisiera ahí traer a colación también el turno, la primera vez que llevé, pero no llevaba un turno como tal, a la consagrada imagen de Jesús Nazareno en Candelaria, fue en el 2012. Recuerdo que ahí a la altura de la recolección pues faltaba una persona para llevar en hombros a Jesús y pues ahí yo estaba en las filas caminando y uno al cambio de turno me dijo, mira, ¿quieres cargar? Sí, y pum, de una vez hasta adelante, ¿verdad? Y esa fue también la primera experiencia que tuve con Jesús de Candelaria. Ahí sí que las devociones que tenemos en casa, tanto para Jesús de los Milagros, también es para Jesús de Candelaria y también para el Señor Sepultado del Calvario, que es uno de los referentes que nosotros tenemos, que es parte de la historia familiar y que le tenemos muchísimo aprecio, pero pues creo que ahí para cerrar esa parte, era mi experiencia con Jesús de los Milagros y la Candelaria, pues creo que hasta la fecha me ha dejado un sentimiento muy a flor de piel que todavía lo siento como si hubiera sido ayer. Sí, yo creo que esa experiencia de cuando somos adolescentes nos ha sucedido. Ustedes en la década de los 2000. Imagínense, yo en el año de 1973, por primera vez llevé en hombros a Jesús del Consuelo. Y al siguiente día, por primera vez, era mi turno en San José. Y yo había visto el anda de Jesús del Consuelo y la veía grandísima. Pero en ese entonces todavía era más grande la de San José. Entonces, era aquella emoción que yo sentía porque ya iba a cargar. Y luego el Jueves Santo, porque ese mismo año, en el 74 para ser más correcto, pues ya llevé en hombros a Cristo Rey, ¿verdad? Entonces, independientemente, siempre ha existido esa emoción que uno siente para cuando es su primera vez. Para ir cerrando ya nuestro programa, porque nos queda pocos minutos y como decía al inicio del mismo, pues cuando los jóvenes, porque hoy quienes me acompañan son jóvenes, quisiera, iniciando por Ángel, ¿cómo invitas a los jóvenes a participar en esta Cuaresma y Semana Santa 2025? Porque hablamos de penitencia, hablamos de oración, hablamos de muchos aspectos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Ángel al respecto? Bueno, yo creo que es una cuestión que hay que recalcar muchísimo ahora con la Cuaresma del 2025, que está enmarcada precisamente con este año jubilar de la esperanza. Yo creo que también lo hemos venido pues platicando también, o se ha venido diciendo esta parte en muchos programas, ¿verdad? Que la esperanza tiene que ser el factor clave para el desenvolvimiento del ser humano y para que pueda desarrollar muchas de sus cosas. Y yo creo que también tener en cuenta que nosotros como jóvenes tenemos que también ser parte de ese legado que nos han dejado nuestros antepasados con relación a toda esta
gama de aspectos culturales, religiosos, devocionales que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, etcétera, y que de alguna forma lo único que nos resta es conservarlas, ¿verdad? Conservarlas, porque como usted lo mencionaba, licenciado, y también Miguel, pues el hecho de que ya ahora el Viernes Santo, el Jueves Santo, pues ya no se haga ese momento espiritual de, por ejemplo, guardar silencio, o de no estar corriendo a las 3 de la tarde, o de rezar el credo, ¿verdad? Que es una de las cosas que, por ejemplo, se ha visto mucho que ya en algunos lugares pues ya no es tan visible, ¿verdad? Tal vez solo recordar la salida del Señor sepultado de Santo Domingo, el Viernes Santo, que pues justamente en el atrio pues hace el rezo del credo, pero pues hay que también ir fortaleciendo esa parte espiritual, ¿verdad? Y yo creo que invitar ahí a todos los jóvenes para que puedan estimular estos sentimientos en la Cuaresma, de que podamos llamar también a la misericordia, porque más que sacrificio lo que el Señor quiere es misericordia, ¿verdad? Para todos nuestros prójimos, y que de alguna manera pues también podamos fortalecer nuestro sentido como seres humanos, porque al final de cuentas hemos visto cómo Guatemala ha estado siendo afectada por muchísimos embates, desde políticos, naturales, etcétera, y que de alguna forma la Cuaresma es el único sostén de consuelo en el que el guatemalteco puede sentirse cómodo, puede sentirse bien, puede sentirse más cercano a la fe. Entonces yo creo que tenemos que hacer que esas manifestaciones sean ese imán poderoso para que nuestro corazón se sienta invadido, no solo por la parte fervorosa, sino también por la parte cultural, que es una de las cosas que nos compromete, y como lo decía al inicio también, pues estamos a la mira también de todo el mundo que nos dice, la Semana Santa del guatemalteco es muy maravillosa, y pues tenemos que viajar a Guatemala para ver cómo se vive, pero también nosotros como guatemaltecos tenemos que conservarla, aprender a tener ese sentido o ese hábito más bien de aprender a conservar nuestras cualidades como guatemaltecos, y a mostrarlas también a otros personajes, ¿verdad? Yo creo que por ahí sería la invitación a ser buenos guardianes del patrimonio, y a tener un corazón dispuesto a ayudar al prójimo y a ser misericordiosos con cualquier persona que se nos atraviese en el camino. Así que esa sería mi invitación, licenciado. Gracias, Ángel. Para Miguel, ¿cuál sería la invitación? Gracias, licenciado. Pues como ya muchas palabras las robó Ángel y ya las indico, pues sí, hacerle la cordial invitación a todo el pueblo católico, en especial a la juventud, pues que sigamos creciendo en la fe, y sobre todo acompañar a nuestra Madre Santísima también en este camino de penitencia y ayuno que tenemos que acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, no dejar a Jesús en el sepulcro, sino que también acompañarlo en su gloriosa resurrección, y a nuestra Madre en ese camino doloroso del día Viernes Santo y Sábado Santo, para llegar a la gloria de la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que también nosotros resucitemos con Jesús, porque muchas veces como jóvenes, porque me ha pasado también, siento que para ser tan joven siento que ya quiero tirar la toalla, pero siempre Jesús y la Santísima Virgen me han dado esa fortaleza para poder salir adelante, y por supuesto a mi familia que me acompaña también me ha dado esa fortaleza, mi señora esposa también, y próximamente pues mi hijo que ya viene en camino también, pues me ha dado esa fortaleza para poder salir adelante, y sobre todo la fortaleza la manda Dios. Y yo les invito a todos los jóvenes que este camino, que todavía es bastante que tenemos que recorrer de la Cuaresma y Semana Santa 2025, que estemos en oración, penitencia, muy importante, ayuno, y sobre todo que pidamos por la paz de Guatemala y el mundo entero, y que esta situación que también nos agobia pues se pueda solucionar, y que caminemos con Jesús, que Él es nuestro estandarte. Correcto, sí, es realmente muy importante los puntos de vista tanto de Ángel como de Miguel. Siempre lo he manifestado, que Dios nos da la oportunidad en cada una de las Cuaresmas y Semanas Santas a hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio de nuestro caminar en la vida, y ser mejores cada día, porque eso es muy importante. No podemos ser repetitivos en los aspectos negativos. Tenemos que construir aspectos positivos, que realmente seamos ejemplo, principalmente dentro de la familia, dentro de la sociedad. Así que quiero agradecer a Ángel y a Miguel la oportunidad que me dieron de estar con ustedes esta noche. Dios mediante, pues estaremos siempre en contacto con ellos para poder dialogar siempre de aspectos muy importantes, en el aspecto histórico acá con el licenciado también, ¿verdad? Que ya en años anteriores ha tenido la bondad de estar con nosotros. Así que tus palabras finales, Ángel.
Pues muchísimas gracias por la invitación, licenciado, y también para toda la hermandad del Señor Sepultado y la Virgen de Dolores de Santa Ana por estar acá compartiendo esos temas tan interesantes, temas que realmente son gratificantes en una época que a muchísimo nos apasiona y que nos sentimos muy identificados. Así que pues únicamente mostrar mi gratitud también a Miguel por estar acá y pues realmente a todas las personas que nos sintonizan, esperando que puedan estar siempre al pendiente de esos programas interesantes que usted, licenciado, pues los conduce de una manera espléndida, siempre con esas reflexiones que es lo que nos falta muchísimo a nosotros para ir contrastando bien los pasajes de la pasión del Señor. Así que una gratitud muy respetuosa para su persona, licenciado, y pues también para las personas que nos han visto en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, y también agradecerle muy especialmente por la oportunidad de estar acá en este programa y también a la Junta Directiva de la Hermandad del Señor Sepultado Cristo Yacente de Santa Ana y la Santísima Virgen de Dolores. Gracias de verdad por permitirnos llegar a todos ustedes hasta sus hogares, permitirnos dar a conocer de nuestra historia y pues también, licenciado, como ya lo decía Ángel, pues las narraciones y esas reflexiones que usted nos comparte, excelentes. Gracias. Y de verdad que eso nos hace motivarnos para seguir adelante. Y nuevamente gracias a todas las personas que nos han visto, a mi familia en especial, y a todos los compañeros que también nos han visto, y un saludo cordial a los exalumnos y alumnos del Liceo Mercantil. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues también les hago la atenta invitación para que los viernes estén presentes allá en la parroquia de Santa Ana y nos puedan acompañar en la celebración del Vía Crucis, que este año ha sido innovado y gracias a Dios hemos tenido mucha afluencia de familias que están participando del Vía Crucis en esta preparación para poder estar en lo que es el cortejo procesional del próximo Sábado Santo. Los turnos están ya disponibles, así que pueden ustedes visitarnos los días domingos allá en el atrio de la parroquia de Santa Ana, donde gustosamente les estaremos atendiendo y por supuesto entregándole los turnos. Este año, pues al igual que el año pasado, queremos hacerle la atenta y cordial invitación no solamente a los caballeros, sino que también a las apreciadas damas, para que lleven en hombros al Cristo Yacente y a Nuestra Señora de las Angustias. A todos ustedes, vecinos de la zona 5, a prepararse como lo saben hacer cada año, a adornar el frontispicio de sus casas con esas alfombras, esa manifestación de amor y de fe al Cristo Yacente y a Nuestra Señora de las Angustias. De tal manera que el próximo lunes estaremos nuevamente por acá en Arcángel Corp para compartir con ustedes otro programa de la serie Siervos del Cristo Yacente. Mientras ese momento llega, que el Señor les bendiga a todos abundantemente. Muchas gracias y con su amable permiso.